Es 1986 y el oeste australiano está en auge. Dirigida por magnates como Alan Bond, Robert Holmes a Court o Lang Hancock, la capital oriental australiana, Perth, aparece orientada hacia la prosperidad. Soy Steve Lichtman, y hace 3 años, en la misma costa, aquí en Fremantle, nuestros regatistas saboreaban la gloria por la victoria de la famosa Copa América. Pero la parte oscura y sombría de esta próspera ciudad pronto afrontará 2 crímenes espantosos. Uno no se resolverá hasta 15 años después, de hecho hasta que un joven y entregado policía encuentra un indicio sorprendente. Primero, la historia de la pareja más despreciable que este estado ha conocido. Un matrimonio asesino que planean secuestrar, violar y matar a mujeres inocentes. Pero es también la historia de una jovencita valiente, casi víctima por los pelos, que increíblemente escapa de la casa de los horrores en Perth. Los horrores de Moor House. A finales de 1986 crece la tensión en Perth porque varias mujeres jóvenes desaparecen misteriosamente. El detective de Fremantle, el sargento Paul Ferguson, recibe un archivo de personas desaparecidas preparado por la Brigada contra Crímenes sobre Mary Nilsson, de 22 años, desaparecida cuando iba del trabajo a casa. Y era totalmente desconcertante lo de esta chica y otras chicas más. A resultas de aquello, la Brigada Anticrimen estudiaba la posibilidad que una persona, o varias personas, estuvieran raptando a esas chicas y asesinándolas después. Mary Nilsson, de 22 años, está desaparecida desde principios de octubre y su coche abandonado frente a la comisaría central de Perth. A finales de octubre, el sargento Ferguson recibe una llamada sobre otra mujer desaparecida, Denise Brown, de 21 años. Había estado en casa de unos amigos. Se fue para ir a casa, pero nunca llegó. Eso sucedía un sábado y me llamaban el domingo. Así que tuvimos la suerte de recibir un aviso muy pronto de esa muchacha llamada Denise. A última hora del domingo estaba bastante seguro, por pura intuición. De hecho, los policías necesitamos guiarnos por intuición. Pero después de conversar con la madre y sus amigos, estaba relativamente seguro de que no era típico de Denise y que estaba siendo víctima de un delito. Paul Ferguson está trabajando en el caso de Denise cuando suena el teléfono. Recibí una llamada. Me llamaron por radio. Era Chris Cassidy, que entonces era otro sargento en Fremantle, diciendo que estaban hablando con una chica que les había contado algo y que podía estar relacionado con el caso de Denise y que fuera a hablar con ella. El sargento de la policía Chris Cassidy habla a Ferguson de una mujer joven que dice haber sido secuestrada y llevada a una casa donde declara que la han violado y retenido, encadenada a la cama. Logra escapar y cuenta su historia a Chris Cassidy. Era tan convincente y sincera que no vacilé en aceptar lo que nos contaba. Así que continuamos y le hice la pregunta irrecusable: ¿identificarías la casa? Y contestó: oh, creo que sí, no está lejos de aquí. Y dije: vamos. Es una casa blanca. Estaba sentada detrás y pasamos por delante lo más disimuladamente posible. Y al ver la casa, se agachó y rompió a llorar. Lo que fue realmente el primer signo de emoción, y señaló: es esa, y dije: bien. ¡No quiero verla! Paul Ferguson habla con la joven. La llamaremos Katie. Busca alguna relación con Denise, Mary Nilsson y otros casos de personas desaparecidas. Katie cuenta que andaba por la carretera cuando un coche se detuvo. Una mujer la llamó preguntando por una calle en particular que coincidía con la calle donde vivía Denise. Katie fue entonces apresada y la metieron en el coche. La mujer sujetaba un cuchillo. La conexión entre la historia de Katie y Denise puso a la policía en acción. Con eso había suficiente información para poder ir a un juez de paz, pedir una orden de registro y registrar la casa. Y claro, una vez la obtuvimos, nos daba la oportunidad de entrar y hablar con el ocupante del inmueble. Así que desplegamos nuestro plan.
La casa está en la calle Moorhouse Village, a poca distancia al este de Fremantle. Está abierto. Un vistazo a la casa, abierta y desocupada, da pruebas que corroboran la historia de Katie. La policía cerca la casa y espera a que vuelvan sus habitantes. Al rato llega una mujer a quien identificamos como Catherine Burney. No se sorprendió al vernos. Fue bastante agresiva. Y le explicamos que estábamos investigando el caso de una joven que había denunciado haber sido secuestrada, retenida y violada en su casa. Y negó saber nada de aquello. No sé nada. Cuando hablamos con ella, nos contó que vivía en esa dirección con un hombre llamado David Burney. Nos contó que no estaban casados, pero que había cambiado oficialmente su apellido por el de él. David Burney trabajaba en un taller de desguace cercano y mandaron a un par de hombres a hablar con él y a traerlo al despacho. David y Catherine Burney se conocieron por primera vez y se enamoraron en la adolescencia. Pero gradualmente se fueron separando, se casaron con otras personas y tenían familias propias. David Burney trabajó un tiempo en los establos del entrenador de Perth, Eric Perham, a principios de la década de los 60. Eric recuerda sus primeras impresiones. Le diré una cosa. Para mí, yo no tuve queja alguna, porque nunca hizo ni una sola cosa mala en mi casa. Y yo creo que tenía 2 niños pequeños y una mujer, y podría haber hecho el tonto, pero no hizo nada. Pero hay un incidente con una mujer mayor que dirigía una pensión para aprendices de jinete que acusa a Burney de intento de violación. ¿Y qué más? Es un renacuajo. Le dije, si lo pisas, lo matas, porque es una mujer tirando a robusta. Y replicó, por suerte tenía aquel perrito. Adoraba a ese perrito. Al parecer, al verle saltar por la ventana, ella la cerró de golpe. El perro también estaba en la ventana. Y Tom Shaw era su vecino en aquella época, de la casa de al lado, y oyó al perro. Se puso como loco. Hasta la fecha, Perham aún guarda una libreta del banco que David Burney olvidó cuando se fue sin avisar de los establos. A principios de la década de los 80, David y Catherine se reencontraron y empezaron a vivir juntos. David confiesa a Catherine su deseo de tener sexo en grupo. Seguro que es genial. Catherine intenta convencer a una amiga, pero ella no quiere. Luego empiezan a buscar a otras mujeres que quieran participar voluntaria o involuntariamente. Y eso es lo que tenían pensado hacer con Katie, la joven que finalmente escapa. Mira, mira. Sí, la he visto. ¿Qué te parece? Los detectives interrogan a David Burney, que admite haber tenido sexo con Katie, la supuesta víctima de violación, pero insiste que fue consentido. Ferguson está convencido de que Burney está implicado en otros casos de desaparición e intuye que le quiere contar algo. Cuéntenos lo que pasó esa noche. Y me miró y luego miró a Vince y preguntó, ¿puedo hablar con Cathy? ¿Puedo hablar con Cathy? Y de nuevo, guiándome otra vez por mi intuición, cuando dijo aquello pensé, bien, se siente acorralado. Necesitaba la confirmación de ella para poder seguir hablando. Después de hablar con su pareja, David Burney regresa a la policía con una historia que confirma sus peores sospechas. Admite que él y Catherine han cometido nada menos que 4 brutales asesinatos. Una pareja de Perth, David y Catherine Burney, son los principales sospechosos de varios casos de desaparición en el área de Perth a finales de 1986. Bill Power es un periodista con un importante periódico en Australia Occidental. La comisaría central de la policía en la zona este de Perth parecía un corral. Las ondas de radio de los canales de la policía charlaban sobre algo que pasaba, pero nadie decía qué. Así que abrimos bien los oídos y pronto vimos por dónde iban los tiros. Sabíamos que pasaba algo y luego alguien lanzó la noticia por la radio sobre las mujeres desaparecidas y eso le dio sentido y supimos que la policía tenía una pista. La pista es repentina y asombrosa.
Durante el interrogatorio de los sargentos de la policía Paul Ferguson y Vince Katish, David Burney hace una confesión extraordinaria. No sé si fue porque Vince y yo hacíamos un buen equipo, no lo sé, pero llegados a ese punto, sin pausa alguna, Vince, que estaba de pie a mi lado, miró a David y dijo: «Vamos, David, dispara. ¿Cuántas son?» Y él miró a Vince y respondió: «Hay 4». Y sin pestañear, Vince reacciona y repite: «¿4? ¿Sabes quiénes son? ¿Cómo se llaman?» Y nombró a las 4 chicas. Mary Nilsson, Sue Candy, Nolly Patterson, Denise Brown. Sin duda sabíamos lo de Denise Brown y lo de Mary Nilsson, pero los otros 2 nombres no nos eran familiares y por eso la situación se agravó. David Burney acepta llevar a la policía hasta donde están los cuerpos. Al principio, Catherine Burney no lo admite, pero la llevan al lugar en otro coche, acompañada por el sargento Chris Cassidy y otro agente. Al percatarse que su pareja ha admitido los 4 asesinatos, ella también se derrumba y confiesa. Y desde ese momento la presa se partió y nos desveló todas las historias. Y fue... ¿cómo decirlo? Nosotros, ella y yo en el asiento de atrás y Bob Hurst al volante del vehículo. Y a partir de entonces me esforcé por seguir anotando lo que contaba. Y nos llevó hasta los cuerpos e indicó quiénes eran. Los Burney guían a la policía hasta una tumba profunda en Wanneroo, a 80 kilómetros al sur de Perth. David cuenta a la policía que él y Catherine iban por la carretera de Stirling buscando a la víctima adecuada, una mujer joven a quien secuestrar, violar y asesinar. La noche del 4 de noviembre de 1986 vieron a Denise haciendo dedo y se ofrecieron a llevarla. Bien, siéntate atrás. En el coche, Catherine Burney sacó un cuchillo y luego ató las manos de Denise con sujetacables. Vamos, póntelo. David, conduce. Entonces llevaron a la víctima a su casa, en la calle Moorhouse Village. Vamos, Denise, no pasará nada, tesoro. Te pondremos cómoda. La obligan a quitarse la ropa y las joyas. Te haremos una foto. Vamos, vamos, cariño. Catherine hace una lista meticulosa de la ropa y los efectos personales de Denise antes de observar cómo David Burney viola brutalmente a la chica. ¡Déjame en paz! No pasa nada. Luego la obligan a tomarse un somnífero. La encadenan a la cama y la retienen una noche. A la mañana siguiente, fuerzan a Denise a llamar a un amigo para avisarle que está fuera unos días. Hola, Jen. Sí, estoy bien. Esa misma tarde, llevan a Denise en coche hasta la plantación de pinos Gánara en Wanneroo. David Burney la viola de nuevo. Denise, Denise. Y luego la degolla. Vamos, hazlo. Sí. Cava un hoyo profundo, arroja a Denise dentro y empieza a llenarlo de arena. Cuando la arena cae sobre Denise, respira de repente y se incorpora. No estaba muerta. O bien estaba inconsciente, o estaba haciéndose la muerta para intentar salvarse. Le metieron en la tumba. Yacía allí. Tanto David como Cathy nos contaron que alucinaron. Trae el hacha. David tenía un hacha en el maletero del coche. Corrió al coche, cogió el hacha del maletero y con la parte no afilada le golpeó en la cabeza en 2 ocasiones hasta matarla. Burney accede ahora a llevar a la policía hasta los otros 3 cuerpos enterrados aquí, en un bosque de Glen Eagles. Giramos a la izquierda cuando dijo que giráramos a la izquierda. Y dijo: aquí, parad aquí. Allí hay un tronco. Detrás del tronco está el cuerpo de Sue Candy. Los Burneys recogieron a la joven de 16 años Susana Candy el 20 de octubre. Y al igual que Denise, fue raptada, drogada, violada y encadenada a la cama. A la pequeña Sue Candy
Kathy también le obligó a escribir 3 cartas. Ensobraron esas 3 cartas y luego la primera carta escrita por Sue fue mandada el mismo día que le mataron. La segunda carta la enviaron una semana después y la tercera carta la enviaron 2 semanas después de su asesinato. Dijo que le gustaba. David Burney admite posteriormente que violó y estranguló a la chica de 16 años, puso el cuerpo en el maletero del coche, condujo hacia Glen Eagles y la enterró. Burney luego dirige a la policía hasta una tercera víctima, la joven de 22 años Mary Nielsen, la primera en desaparecer de las 4 mujeres. David, Mary está aquí. Hola. Hola, Mary. Mary había ido en coche a casa de los Burney en la calle Moore House, creyendo que compraría unos neumáticos rebajados de precio. Pero no tardan en someterla y encadenarla a la cama. Seguidamente, David Burney lleva el vehículo de Mary a la ciudad y lo deja en un estacionamiento frente a la comisaría de la policía. Caminó hasta la ciudad, donde cogió un taxi que le dejó en un centro comercial a unos 200 metros de donde vivía. Luego volvió a casa a pie, donde seguidamente agredió sexualmente a Mary por segunda vez. Y luego la metió en el vehículo, todavía con vida, y la llevó a Glen Eagle, donde la violó de nuevo y la estranguló. La tercera víctima conocida de los Burney es la mujer de 31 años Nolene Patterson. Estaba enterrada al otro lado de la carretera, lejos de las otras 2 chicas. Y cuando nos guió hasta allí, Kathy Burney, de hecho, fue quien dijo que quería señalarnos dónde yacía el cuerpo de Nolene. Kathy no se refirió a Nolene por su nombre, simplemente le llamó esa mujer. Como supimos más adelante, debido a que Nolene tenía 31 años, era madura, e intentó invertir los papeles y hacerse amiga de David para ver si podía convencerle de que no la matara. Tú a mí también. Después de tener a Nolene cautiva durante 2 días, puede saber los qué Burney haces? riñeron fuertemente. No pasa nada, ella es legal. ¿Ella o yo? En un acto de celos, Catherine sale de casa enfurecida. Al volver, da un extraño ultimátum. Posteriormente, Kathy se ofreció a suicidarse si David quería estar con Nolene. Y David respondió que Nolene era distinta a las otras y se merecía estar en un lugar diferente al de las otras chicas. De hecho, la enterraron con las braguitas puestas y, como he dicho, alejada de las otras 2. Pero Kathy fue la primera en indicar la tumba de Nolene. Y en realidad, cuando se acercó a la tumba, escupió encima. La relación entre David y Catherine Burney es claramente enferma y retorcida. Pero, ¿qué les ha hecho ir más allá y asesinar? Kathy, en mi opinión, era la principal organizadora de toda esa cosa. Porque tenía la convicción de que las mujeres estaban en la tierra para cuidar de los hombres y servirles y hacer lo que ellos quisieran. Y consideraba que David había sufrido por culpa de las mujeres y que las mujeres tenían que pagarlo. No tenía ningún reparo en matar a mujeres. Si uno convenció al otro, o viceversa, pienso que son igualmente culpables e igual de malvados. Incluso la palabra malvado no sirve para definirles. Aún se queda corta. La policía descubre que David y Catherine Burney inventaron un método mortal para seleccionar a sus víctimas y que Catherine decidía quién. Y cuando recogían a alguien, Kathy era quien decidía si David la podía poseer o no. Me ha entrado hambre, David. Cuando recogían a alguien, Kathy, si decidía que David podía tener a esa chica en particular, Kathy decía, me ha entrado hambre. Y David contestaba, sí.
sí o no. Y si respondía que sí, Kathy sacaba un cuchillo. Se giraba, sujetando el cuchillo, y lo ponía en el cuello de la víctima. Maniataban a la víctima con sujetacables y la tapaban con una manta para llevarla al número 3 de la calle Moorhouse. Después de raptar, violar y asesinar a 4 mujeres jóvenes, los Bernie se fijaron en otra víctima la noche del 9 de noviembre de 1986. Su objetivo, de 17 años, es Katie, pero el coraje de esta joven y su ingenio ayudarán a la policía a poner fin a estos oscuros asesinatos. Y su historia de supervivencia y fuga es una historia excepcional. A finales de 1986, los Bernie, el matrimonio asesino en serie de Perth, confesaron el asesinato de 4 mujeres jóvenes. Mientras la policía preparaba la documentación para los procedimientos judiciales contra los Bernie, emergen los detalles de una historia asombrosa. La historia de una joven que burla a la pareja asesina, escapa de sus garras y luego ayuda a la policía a localizarlos. Me violó. Katie fue elegida como víctima número 5. Un juego de David Bernie para violar y matar. La policía no duda que si no hubiera sido por la rapidez mental y el valor de Katie, los asesinatos habrían continuado. La chica relata su historia al detective Neville Collard. Allí estaba esa joven hermosa de 17 años y me impresionó estar tratando con una joven de 17 años sumamente lista y despierta. Me contó que pidió a Catherine Bernie una libreta porque quería escribirle una carta a su novio, ya que creía que sería la última oportunidad que tenía de dejarle mensajes o notas a sus padres y a su novio. Pero no son unas notas cualquiera. Katie y su novio han inventado un código secreto para comunicarse entre ellos. Katie escribe una nota con el número de teléfono de los Bernie terminado en 3337 y lo hace usando su código secreto. Y lo anota de forma codificada, dibujando 3 árboles, 3 helechos y 3 pinos. Dibujó 7 casas, junto con otras muchas anotaciones que había inventado para disimular el número de teléfono que puso en este trocito de papel. Katie consigue negociar con los Bernie que la desaten. Siempre que Catherine se va del cuarto donde retienen a Katie, la joven cautiva esconde algunos de sus efectos personales. Está convencida de que la matarán y quiere dejar pistas que incriminen a los asesinos. Mete su permiso de conducir en una estufa y otros documentos personales escondiéndolos por toda la habitación. Katie relata luego al sargento detective Chris Cassidy el momento en que vio la oportunidad de salvar su vida. Llamaron a la puerta. Kathy le había desatado de la cama y le dejaba ver la televisión. Pero mientras hacían aquello, llamaron a la puerta, que en verdad era un traficante de drogas. Se dedicaban a la venta de cannabis. Por eso le encerró en el cuarto, pero olvidó atarle a la cama. Y ella aprovechó esa oportunidad para saltar por la ventana y este es el resto de la historia. Sandy Holloway se mudó a la calle Moorhouse pocos meses después de que se conocieran los terribles asesinatos de los Bernie. Es capaz de reseguir los movimientos de Katie inmediatamente después de escapar. La joven salió por esa ventana de allí y aprovechó la oportunidad de hacerlo y correr calle abajo. Llamó a unas cuantas casas de la calle. No había nadie. Corrió de un lado a otro de la calle. Me metí en una charcutería y gritaba moviendo los brazos y contándoles lo que me había pasado, pero no me creían. ¿Cómo iban a creerme? Es demasiado. Un registro de la casa en la calle Moorhouse corrobora la historia de Katie. Explicó que le dieron un somnífero que escupió. Aquella prueba física fue hallada en el suelo del dormitorio. Explicó que le habían encadenado y habían usado candados, y había varios candados. Encontramos algunas cadenas y varios candados con números. Se recogieron muchas pruebas que más adelante se usaron durante el juicio y que además corroboraban la historia declarada por la joven. La policía sabe bien que si no hubiera sido por la rapidez mental y el coraje de Katie,
Los asesinatos habrían continuado. David y Catherine ambos se declaran culpables de los 4 cargos de homicidio con premeditación, un cargo por coartación de la libertad y 2 acusaciones por agresión sexual agravada. David Burney comparece ante la Corte Suprema de Perth el 10 de febrero de 1987. El periodista Bill Power recuerda la reacción de la gente en el exterior del juzgado. Fueron imágenes bastante asombrosas y claro, cuando salieron por la puerta, habían dispuesto una enorme jaula de alambre arrimada al edificio de la Corte Suprema y un vehículo aparcado allí, un furgón policial, y por allí salieron. La gente podía verles, pero no acercarse. Aún así, se reunió muchísima gente alrededor de aquella jaula y escupieron palabras llenas de veneno, llenas de rabia. Putos cabrones de mierda. Si estuviera allí dentro, os mataría. David Burney es condenado a cadena perpetua bajo la seguridad más estricta y necesita toda la seguridad del mundo. El resto de prisioneros lo humillan y es apaleado con frecuencia. El 3 de marzo de 1987, Catherine Burney comparece ante el juez y también es condenada a cadena perpetua bajo la seguridad más estricta. Pero aunque se haya hecho justicia con la pareja por sus 4 asesinatos, los investigadores aseguran que hubo otras ocasiones en las que literalmente se salieron con la suya. En cuanto a quién, cuándo, dónde, puede que no lo sepamos hasta que encontremos los cuerpos. Pero sí, estoy convencido de que hay más. Tengo la plena convicción de que, sin duda, David está relacionado con la muerte de muchas otras jóvenes. Pero Cathy, creo, tiene conocimiento de esas muertes, si no está implicada en ellas. El defensor de la reforma sobre la legislación social, Brian Tennant, ha tenido acceso a David en la cárcel y se escribe con él. Recuerda el primer encuentro escalofriante con David en la cárcel de Casuarina. Le dije sin tapujos: mira, antes de que nos enredemos, ¿me cuentas lo que sea que tengas que contarme? ¿Es cierto que matasteis a otras? Y contesta: sí. Bien, vale, eso es todo lo que necesitaba saber. Sin embargo, David Burney no lo reconoce públicamente. No. Cumple condena en custodia protegida hasta el 2003 y luego esto. A las 4 de la madrugada de hoy, David Burney, de 54 años, ha sido hallado muerto en su celda protegida. Al parecer se ha colgado. El periodista Bill Power no duda cómo se recordará a David y Catherine Burney. Él era una rata enclenque y sifilítica. Ella, una don nadie sin atractivo. Y ahora son tristemente célebres en esta nación. Ella no tiene, por lo que recuerdo, ningún rasgo agraciado. Él no tenía nada, no era nada del otro mundo, pero hizo de todo para dejar una huella imborrable en Australia. Catherine Burney podrá solicitar la condicional en el 2007, pero es improbable que la dejen salir. Para Paul Ferguson, ahora inspector de policía, la idea de dejarla salir no es algo que contemple. El inspector Paul Ferguson no tiene una opinión. Le corresponde al sistema lidiar con este problema. Paul Ferguson, el hombre, estaría horrorizado si esa mujer algún día es puesta en libertad. Para los vecinos de este tranquilo barrio, nada puede borrar o deshacer los actos impronunciables que David y Catherine Burney ¡Hazlo, David! cometieron en la Casa de los Horrores de la calle Moore House. Una bochornosa noche de verano de 1986 en Leederville, al norte de Perth. Una prostituta es asesinada en uno de los crímenes más sangrientos y violentos que haya visto la ciudad. Esta es la historia de un asesino brutal que fue arrestado 15 años después. De cómo un clásico caso sin resolver se resuelve gracias a la tecnología moderna, equipos de investigación de la policía y, especialmente, la intervención resolutiva y entregada de un joven detective. El asesinato de una prostituta.
Pasada la medianoche en los barrios de Perth, todo está en silencio. Pero bajo esta calma aparente, los negocios ocultos de la noche siguen. Las agencias de prostitutas ofrecen servicios sexuales para almas solitarias. La venta de sexo es un negocio peligroso, en especial por las noches, cuando las prostitutas van a casas de desconocidos o habitaciones de hotel sin modo alguno de saber qué clientes pueden resultar violentos. Es el 29 de enero de 1986. Rosalind Watson, una prostituta de 41 años hastiada de la vida, está esperando clientes nuevos en una agencia de acompañantes. ¡Qué forma de perder el tiempo! Ross está de muy mal humor, porque ha vuelto de un trabajo cancelado. En su profesión la regla es, si no trabajas, no cobras. Poco después, sin embargo, la noche se anima cuando un hombre llamado John llama a la agencia. John. Solicita los servicios de una chica en la calle Burke, en Leaderville. Dice que la necesitará 3 horas. ¿Y tu teléfono, John? La madame de la agencia pide a John el teléfono y le devuelve la llamada. No es una garantía de seguridad, pero da cierta identificación. Ross acepta el trabajo y conduce hasta Leaderville. Adiós. ¿John? Hola, pasa. ¿Y el teléfono? Allí mismo. Al llegar, ella sigue el procedimiento habitual y llama a la agencia. Ya estoy aquí. Les adelanta que hay un problema. John no encuentra su billetero. ¿Lo tienes? La regla de oro de este juego es cobrar siempre por adelantado. Date prisa, tío. No cuelga mientras él lo busca, pero cada vez se irrita más. Y entonces dice que llamará cuando lo encuentre. Es la última vez que hablan con Rosalind Watson. Cuando la alarma se dispara, ya está muerta. El inspector de la policía, Bill Dunlop, se hace cargo de la investigación después de recibir una llamada que lo convoca en el lugar del homicidio. Lo que pasó fue que arrastraron el cuerpo del centro de la sala hacia una esquina. Y está claro, creo yo, que la agresora aún estaba allí cuando la policía apareció para ver dónde estaba. Mirarían por la ventana, cosa que hicieron, y alumbraron con las linternas. Por eso el agresor arrastró el cuerpo fuera de la vista para que no pudieran verlo desde la ventana. Su estado era incalificable. Tenía el cuerpo cubierto de sangre y llevaba puesto un vestido negro que le habían cortado por la mitad y atado alrededor del cuello. El cuerpo estaba embadurnado de sangre, con marcas de manos por todo él. La policía no entiende qué puede haber motivado un ataque tan violento. Avisan al patólogo forense, el doctor John Hilton. Sí, de hecho, en aquel momento, pienso que era bastante obvio que no se trataba del asesinato doméstico normal y corriente. Era, si lo llamamos ataque, un ataque atroz. Entonces nos parecía que podía haber una motivación psicosexual en el crimen. Había la posibilidad de que fueran prácticas sexuales sadomasoquistas. Los detectives no tienen testigos y pocas pistas. Sí que tienen pruebas forenses, incluido un cuchillo en un cajón de la cocina con rastros de sangre, que posteriormente se identificará como el arma del crimen. También el cordón de una bota atando las manos de Ross que, como se verá en el laboratorio, presenta restos de aceite de motor. No estaba del todo claro. Al principio fue lo que se dedujo de la escena, pero parecía que tenía las muñecas atadas, más bien amarradas que atadas. Había una pequeña separación entre las dos muñecas. No estaban atadas delante, sino sobre la cabeza. Había mucha sangre embadurnando el cuerpo y las extremidades. Había varias heridas profundas, en el pecho izquierdo en particular. Al menos una le atravesó el pecho y salió por el otro lado, hiriéndole en el brazo.
Encontraron una copa de vino, algunas colillas y unos cuantos cabellos. Pero estamos en 1986 y la tecnología de extracción e identificación de pruebas de ADN de una escena del crimen todavía no existe. No hay huellas dactilares útiles, pero sí la de una palma junto a la ventana lateral por donde el asesino entró en la casa. Examinamos la ventana lateral y encontramos en la ventana restos de ropa tejana o tejido. Habían pintado la ventana con pintura blanca y se podía ver que alguien había puesto los pies en el suelo, apoyando la espalda en el marco y saltando por la ventana, que estaba abierta entonces, si bien la persiana estaba echada. Un experto en huellas, el detective Greg Wolka, acude al lugar y encuentra una huella parcial en la ventana. Era una huella de la palma de la mano que quedaba fuera del punto de entrada, pero solo por su ubicación y el modo como estaba orientada, supimos que la huella era la ubicación indicaba que la persona había entrado por la ventana. El detective Wolka está seguro, la huella de la palma es del asesino. La única forma que tiene la policía de casar la palma con las huellas en los archivos policiales es compararlas manualmente. Es una labor monumental, tal como explica el experto en huellas dactilares Barry Fay. En realidad era imposible en aquella época identificar una sola palma sin el respaldo de unas huellas dactilares. Se usaban unos sistemas especiales que llamaban singles, donde las huellas de gente conocida estaban cortadas una a una y archivadas y clasificadas hasta tal punto que una sola huella se podía registrar y encontrar. Pero con las huellas de palmas no podía hacerse. Las palmas tenían multitud de patrones. Podían formar un mural, ser arqueadas, en bucle. Mientras que una huella dactilar solo tiene un tipo de patrón. Y por eso las huellas de palmas no servían para identificar a una persona hasta tener a un sospechoso y contrastarla. Sin sospechosos claros, la policía investiga el pasado de Ross. No tiene enemigos, nada. Interrogan a la propietaria de la casa, que estaba de vacaciones, pero ella no sabe nada. Peinan el área, llaman a puertas, los vecinos no han oído nada. Mientras el asesinato sigue ocupando los titulares, la policía recibe llamadas útiles de la población, incluida la de una mujer que afirma que su exmarido, un mecánico itinerante llamado Alex Mackenzie, podría ser el asesino. Explica que fue con él a la casa a comprar un coche un mes antes del crimen. Mackenzie vive ahora en un parque de caravanas, no muy lejos de la escena del crimen, y los investigadores deciden ir a verle. Tenía resaca y negó haber salido de la caravana. Dijo, no he salido. Tuvimos una barbacoa. Bebí bastante cerveza. No me he movido, he pasado la noche con mi novia. Y obtuvimos su declaración a tal efecto, que no había salido de la caravana. Y su novia lo corroboró. La policía está convencida de que el asesino guarda alguna relación con la casa y sabe el número de teléfono de allí, igual que Alex Mackenzie. Los detectives interrogan a varios comerciantes y mensajeros. Pese a hacer una investigación intensiva, no obtienen pistas válidas, y la investigación policial llega a un punto muerto. Aquí habría acabado nuestra historia, con un asesino brutal suelto, libre de atacar de nuevo. No obstante, la tenacidad de un joven policía listo y entusiasta, y una tecnología nueva y eficaz, reabrirán el caso 15 años más tarde. El cuerpo de Rosalind Watson, con 27 heridas de arma blanca, es hallado en una casa desocupada de Leaderville, un barrio de Perth. Pero se desconoce el móvil, no hay testigos ni un sospechoso claro. Lo único que tiene la policía son unas pocas pruebas, incluida la huella de una palma sin identificar. Su asesino sigue libre y el caso queda sin resolver. El inspector de la policía Bill Dunlop, al mando de la operación, queda frustrado. Me alegré mucho de que el caso llegara al juez de instrucción. Llega un momento de la investigación en el que agotas todas las vías de búsqueda y debes ocuparte de otras cosas. Y es lo que haces, recopilas la información y reúnes todas las pruebas que puedes en ese momento
con la esperanza de que surja algo más. Y es exactamente lo que pasará. Pero pasarán 15 años antes de que se reabra el caso del asesinato de Rosalind Watson. A principios de 2001 se introduce un nuevo sistema informático de gran capacidad que puede almacenar todo el registro policial de huellas dactilares de Australia. También es capaz de comparar gran cantidad de huellas de palmas enteras. Sobre 1 millón aproximado de palmas se introdujeron en la base de datos del ordenador y empezó a buscar coincidencias. Había varios casos en cada estado donde solo las huellas de palmas eran fundamentales para resolverlos. Scott Higgins, un joven detective de la Brigada contra el Crimen, está allí cuando se encuentra una respuesta. Priorizábamos gran parte del trabajo porque es una tarea considerable. Se estaban reabriendo casos sin resolver de entre todos los pendientes, pero teníamos nuestros archivos en sus oficinas. Ellos tenían los archivos de la oficina forense. Revisaban casos antiguos, unos que llevaban tiempo sobre la mesa y otros con alguna posibilidad de resolverse. Y este era uno de esos, así que lo entraron en el ordenador y obtuvieron el resultado. El detective Higgins está trabajando una mañana cuando llega un grupo de detectives sobresaltados. Era el equipo de detección de huellas que vino a Curtin House, la central del CIB, exclamando: «¡Tenemos una pista! ¡Tenemos una pista!». La nueva prueba desvelada por el equipo de huellas corresponde al asesinato de Rosalind Watson, 15 años antes. Era el tipo de caso al que un joven y ambicioso detective hinca el diente. La palma de la mano se identifica como la palma del mecánico itinerante Alexander Oliver Mackenzie. Las huellas de Mackenzie están en los archivos de la policía al ser condenado por un intento de violación en Perth en mayo de 1986, 4 meses después del asesinato de Ross Watson. Pero entonces la tecnología era demasiado simple para identificar que la huella fuera de él. Mackenzie había recogido a una mujer cuyo coche se había averiado. Scott Higgins recupera el caso archivado. Se ofreció a llevarla a una estación de servicio que estaba abierta a las 24 horas. 5 minutos después de entrar en el coche, saca un destornillador, la amenaza, le propone tener sexo con ella. Ella grita y suplica por su vida y le ruega: «Por favor, no me mates, déjame ir». Y al final la lleva a un sitio diferente, otra estación de servicio, y la suelta. Ella llamó inmediatamente a la policía y por supuesto fue arrestado y acusado y condenado por aquel delito. Higgins está emocionado, pero la huella de la palma de Mackenzie, recientemente identificada por expertos como la palma registrada en la escena del crimen, no es suficiente para acusarle por el asesinato. En definitiva, Mackenzie podría haber dejado la huella allí cuando visitó la casa para comprar el coche, un mes antes del asesinato de Watson. La datación de la huella dactilar es una ciencia difícil. Hay tantas variables implicadas. Por ejemplo, si un hombre pintó la ventana una semana antes de que el autor del crimen la tocara, eso prueba la antigüedad de aquella huella de palma en particular. No obstante, si la pintura de la ventana ya tiene 3 años y el criminal, en este caso el asesino, tenía algo sucio o incluso sebo, el aceite o grasa que generan las propias manos, esa sustancia mugrosa que hay en el volante del coche es sebo. Si lo tenía en grandes cantidades, quizás deje un depósito de la palma de la mano que se conserve 2 años. Depende de muchas variables. El detective Higgins necesita pruebas más consistentes para arrestar a Mackenzie. Pero tiene una pequeña pista. La exmujer de Mackenzie sabía que había participado en otra agresión a una prostituta. 1 año antes se había producido un ataque similar a una joven en Fremantle. La diferencia era que en ese caso no mató a la chica. ¿Pero será esa la pista que está buscando el detective Higgins? Investiga aún más. Higgins. La víctima de la agresión es Julianne, madre de 2 hijos, que decide secretamente ganar dinero rápido trabajando en una agencia de señoritas. Su primer cliente es Alex Mackenzie, que la ata y agrede sexualmente. Pero como llora y suplica por su vida, la deja ir. Julianne no lo denuncia, pero el detective Higgins sabe que es el testimonio que necesita.
Si la encuentra, debe persuadirla de algún modo para que salga de su escondite, admita que una vez quiso prostituirse y que luego firme una declaración identificando a Mackenzie como su agresor. No va a ser fácil. Esa mujer rehizo su vida. Se casó otra vez, se mudó y lo olvidó todo. Por eso cuando le llamé, se quedó muy preocupada. Tardé unos cuantos meses hasta convencerla de repetir el interrogatorio y dar una declaración. Tras ganarnos su confianza, nos dio más detalles y pruebas que fueron muy importantes. Las piezas del puzzle encajan y el detective Higgins decide actuar. Así que tomamos una decisión. Creo que en octubre de 2001 llegó un momento en el que habíamos hecho todo lo que se podía hacer. Y lo siguiente fue detener a Mackenzie y someterlo a un interrogatorio. Higgins cuenta con la cooperación de 2 equipos de expertos investigadores en homicidios para Mackenzie. El primero es él y el detective de alto rango Rolson. El interrogatorio avanza en círculos porque Mackenzie lo niega todo rotundamente. No he estado en la calle Burke, ¿de acuerdo? Durante 6 horas de interrogatorio, Mackenzie declara a la policía que sufre pérdida de memoria debido a sus excesos con el alcohol. Mackenzie ni siquiera recuerda cuándo se casó con su esposa o la edad de su hijo, y mucho menos cuando le preguntan sobre la agresión anterior a la chica que deja tirada por la que le encarcelan. Luego Higgins le habla del asesinato de Ross Watson. Nunca he estado en la calle Burke. Yo sé que has estado en la calle Burke. Mentir no te llevará a ninguna parte. Has estado en la calle Burke. No he matado a nadie. La mataste, Alex. Lo sabes bien. Te dejaré que lo pienses muy bien. Después de ablandar a Mackenzie, Higgins decide que el segundo equipo entre en acción. El superintendente David Capehorn y el inspector Kevin Luby. Veíamos que quería contarlo, pero necesitaba un enfoque distinto, otro equipo que lo interrogara. ¿Hay algo que quieras contarnos? Ese otro enfoque es más suave y lo que hacía falta. Higgins les observa desde un monitor en otra sala. Le pedí que se callara. Y finalmente sabe que tiene a su hombre. Y lo supimos. Bien, ahora confesará. Y lo soltó. De acuerdo, ¿qué queréis saber? Entonces contó la historia de lo que había pasado. Mackenzie cuenta cómo atrajo a Ross a una casa desocupada en el extrarradio de Perth y luego simuló haber perdido la cartera. Pero no tenía intención de pagar. Había bebido mucho toda la noche. Tenía un cuchillo y un destornillador, y también un cordón de cuero de una bota para poder atarla. Date prisa, tío. Pero Ross Watson no era una persona que llorara y suplicara por su vida, como el resto de víctimas. No puedo hacer nada si no me pagas. Cuando le pidió sexo gratuito, le dijo exactamente lo que pensaba de él. No, no me toques, asqueroso. Que le hacía perder el tiempo y era un fracasado. Mackenzie sacó un cuchillo y amenazó a Ross. Ella gritó y la emprendió a golpes. Él le ganó en fuerzas y la ató por las muñecas con un cordón de cuero. Pero no dejaba de pelear y gritar. ¡Suéltame! Y ahí fue cuando él perdió el control. En un arrebato, la apuñaló más de 20 veces. ¡Te he dicho que cierres la boca! Mientras agonizaba, él se inclinó sobre ella, respirando aceleradamente, sus manos, brazos, todo su cuerpo cubiertos de la sangre de ella. Le cortó el vestido y sacó un destornillador con el que la apuñaló de nuevo en el pecho y los brazos. El coraje de Ross Watson le costó la vida. Mackenzie estaba en el baño lavándose la sangre cuando llamaron a la puerta principal. La madame de la agencia había llamado a la policía. Se quedó quieto, la sangre goteándole. El agente de policía llamó de nuevo. La luz de una linterna alumbró varias ventanas. Mackenzie se arrastró hasta el salón y, sin hacer ruido, tiró del cuerpo ensangrentado hacia un lado, fuera de la vista, justo cuando la policía alumbraba hacia el interior de la sala. La policía se fue. Después de ducharse y limpiar el lavabo, Mackenzie escapó. Eran las 3 de la madrugada y los vecinos no oyeron ni vieron nada. Pasan otros 2 años y medio hasta que el caso es llevado ante los tribunales, pero finalmente Mackenzie es condenado por el asesinato de Rosalind Watson. El detective Higgins recuerda el momento en que el jurado anunció su veredicto. Por dentro daba saltos de alegría. Pero por fuera, evidentemente, tuve que mantener las formas y ser profesional.
En la calle, la ex esposa de Mackenzie, Ann Davis, declaró que se había hecho justicia. Me alegra que ya no pueda hacerle lo mismo a otra mujer durante muchos años. Ann Davis explicó que con el veredicto cerraba una herida personal y de su hija. Creo que tener que escuchar las horribles pruebas y el hecho que podría haber sido yo. ¿Cómo describiría a su exmarido? Un monstruo. Alexander Mackenzie es sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Roslyn Watson. Un asesino encarcelado para siempre gracias a la combinación de la tecnología moderna, la llamada fortuita de una exmujer que pensó que podría ayudar y la persistencia obstinada del detective Scott Higgins. 25 años era la pena máxima aplicable, así que será un hombre viejo cuando salga de la cárcel, si es que sale de ahí.